Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la jornada informativa de proyectos de innovación de IT Manufacturing. Mi nombre es Sandra Pérez, yo soy la responsable del equipo de Industria 4.0 de Acció. Desde nuestro equipo, en el ámbito de Industria 4.0, tenemos el objetivo y el reto de acelerar la transformación tecnológica de la empresa catalana, tanto trabajando con empresas demandantes de tecnología para darles soporte y ayudar en esta incorporación tecnológica, como para incentivar el ecosistema de proveedores tecnológicos en Cataluña, para garantizar su escalabilidad y que lleven soluciones innovadoras a mercado. Muy alineados con estos objetivos, colaboramos con EIT Manufacturing desde hace ya varios años. Tenemos un acuerdo de colaboración que se materializa en jornadas informativas como las de hoy o en actividades de ecosistema y conexión como las que realizamos recientemente en la feria Advanced Factories. Esta colaboración con EIT Manufacturing tiene el objetivo de hacer llegar todas las oportunidades y líneas de financiación que tiene EIT a las empresas catalanas, pero también de animar a las empresas catalanas a que participéis en estas convocatorias, que hagáis uso de los servicios de EIT Manufacturing como elementos clave a la hora de impulsar la innovación en el sector manufacturero. Concretamente, hoy tendremos el placer de tener una jornada informativa sobre la próxima convocatoria de proyectos de innovación de EIT Manufacturing, que está centrada en sistemas de producción flexible, en sistemas para mejorar el impacto medioambiental de las actividades productivas, en plataformas digitales para una mejor conexión de la cadena de valor y en la interacción hombre-máquina como elemento fundamental en la incorporación de tecnología en la industria manufacturera. A nivel logístico, solo comentaros que podréis realizar las preguntas que queráis a través del chat que tenéis habilitado y que una vez acabe el bloque de presentación de la convocatoria haremos estas preguntas a los compañeros de EIT Manufacturing. Si quedaran preguntas por resolver, se las daremos llegar por escrito y os las facilitaremos juntamente con el vídeo de la sesión y la presentación. Encontraréis todos los contenidos en la página web de Acció, en la entrada de la agenda, en la misma que habéis utilizado para poderos registrar para esta actividad. Normalmente tardamos un par de días en tener toda esta información disponible en la web. Sin más, dar las gracias y dar la bienvenida a Antoni Pijuan, que es el director de EIT Manufacturing West, y a Teresa Hernández, que es la directora de innovación de EIT Manufacturing West. Agradecerles mucho que compartan hoy con nosotros todos los detalles de esta convocatoria para proyectos de innovación y que estén siempre disponibles para esta colaboración con Acció y con las empresas catalanas. Muchas gracias, Antoni. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos. Una vez más, daros las gracias, Sandra, y a todo el equipo de Acció por brindarnos esta oportunidad. Porque al final, solemos decir, nosotros, EIT Manufacturing West, estamos ubicados en San Sebastián, pero no podemos olvidar que Cataluña cuenta con una larga trayectoria y tejido industrial, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, es un placer poder estar con vosotros de nuevo. ¿Me permitiréis que comparta mi pantalla? Dame un segundito solamente. A ver, creo que está ya. Vale. Antes de pasar a contaros más en detalle lo que es la convocatoria y las especificidades de la convocatoria, sí me gustaría dedicarle unos pocos minutos simplemente a refrescar para aquellos que no conozcáis qué es el EIT y en concreto el EIT Manufacturing, pues para poner un poquito en situación. EIT Manufacturing, al cual tengo el honor de representar, arranca su andadura allá en 2019, las primeras actividades arrancan en 2020, por lo tanto somos una entidad relativamente joven. Pero ¿por qué nace el EIT Manufacturing? Bueno, yo creo que es algo que no podemos obviar, que el sector manufacturero forma parte del ADN europeo, ¿no? Aquí en Europa es donde se produjeron las primeras revoluciones industriales y hasta el cambio del milenio, pues básicamente todo el sector manufacturero mundial estaba siendo liderado por Europa. Luego, pues bueno, vinieron ya el crecimiento de los grandes mercados asiáticos, pero aún así
Estamos hablando que a día de hoy, y esos son datos de la Comisión Europea, tenemos ya más de 2 millones de empresas en Europa que se dedican al sector manufacturero, lo cual representa aproximadamente el 16%, en el caso de España creo que andamos en el 13-14%, son 35 millones de puestos de trabajo y el 80% de las exportaciones de Europa. Pero no solamente es una foto de lo que es el sector manufacturero a día de hoy. El mismo informe de la Comisión habla de que en los próximos años se van a crear 13 millones de puestos de trabajo en empresas de base tecnológica del sector industrial. Por lo tanto, este es un sector al que hay que prestar atención no solamente ahora, con los datos que tenemos, sino de cara a un futuro, como un sector de potencial crecimiento. Pero al igual que todos los sectores, el sector manufacturero tenemos algunos retos. Es importante no obviar algunos de estos retos. Bueno, esto ya viene de principios de esta década, ¿no? Hablamos de la digitalización, hablamos de la sostenibilidad, y aquí no solamente la sostenibilidad medioambiental, sino también temas que afectan a temas sociales, ¿no? El Green Deal europeo y sobre todo el tema de la competitividad, ¿no? Por mencionar algunas. Luego la pandemia, la guerra de Ucrania nos ha traído otros retos, como el tema de la cadena de valor y otros más que están ahí en debate. Entonces nosotros lo que decimos es que para todas las empresas industriales que se dedican a este sector, pues alguna de las soluciones que tenemos por ahí, bueno, por un lado es todo el tema de la formación, ¿no? O sea, la capacitación. Es decir, las empresas no pueden estar estancas con modelos productivos o modelos de negocio estancos que vienen de otra época, ¿no? Hay que formar, hay que seguir constantemente formando a nuestros profesionales para adquirir aquellas capacidades con no solamente las nuevas tecnologías, sino nuevos modelos de producción. Hay que incorporar tecnología, no hay otra. Tenemos que estar siempre a la vanguardia para seguir siendo competitivos. Y, sobre todo, muy importante, contar con una estrategia. No podemos adquirir tecnología, no podemos contratar personas con grandes capacidades si no sabemos para qué, ¿no? Y lo que nosotros decimos es que la clave de todo esto es ya no hacerlo de una forma aislada, sino integrado dentro de un ecosistema. Axio para nosotros es un gran ejemplo, ¿no? Al final, el formar parte de asociaciones o clústeres es fundamental. Bueno, pues fruto de esta reflexión es de donde sale EIT Manufacturing. Nosotros nacemos como asociación europea, sin ánimo de lucro, con una visión que es devolver a Europa ese rol de liderazgo en la innovación mundial en el sector manufacturero. Y lo que queremos es atraer a todas aquellas entidades que compartan esa visión que nosotros tenemos, y que así arranca nuestra andadura del 2019. Y luego, ¿y cómo hacemos esto? Porque claro, la visión está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma nuestra de actuar? Bueno, nosotros partimos de una filosofía, que es la filosofía del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el EIT, y ahí viene el acrónimo de nuestra entidad, ¿no? El Instituto Europeo, y esto viene del antiguo Plan Barroso, en el 2009, cuando se crea, dice que para poder llegar a tener impacto en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente, que eran los tres principales objetivos que tenía Barroso cuando lanzó esta iniciativa, hay que trabajar a la vez en tres pilares. Hay que trabajar el pilar de la innovación. ¿Y qué es el pilar de la innovación? Pues para nosotros el pilar de la innovación no es desarrollar tecnología. Nosotros no nos dedicamos como un centro tecnológico a hacer investigación. Nosotros lo que hacemos es asegurarnos que la tecnología desarrollada llegue al mercado. Eso es innovar para nosotros. Hay que trabajar el pilar de la educación. ¿Y qué es la educación? Bueno, su propio nombre lo dice, no es la educación tradicionalista, sino el estar constantemente capacitando a nuestros profesionales o los profesionales del futuro con las nuevas métricas y las nuevas tecnologías que hay en el sector. Y finalmente hay que trabajar en el pilar de la creación de negocio, que para nosotros es la escalabilidad. Ya no hablamos tanto de lanzar startups, sino hacerlas crecer y, por lo tanto, poner en contacto a los emprendedores de empresas de base tecnológica con inversores, que esos inversores pueden ser desde family offices, venture capital o cada vez más grandes corporaciones industriales que deciden invertir en startups de base tecnológica. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos y trabajamos con los tres pilares a la vez, con diferentes programas y mecanismos. Hoy vamos a poner el foco principalmente en el sector de innovación.
¿vale? Porque es la convocatoria que tenemos ahora mismo abierta. Pero que sepáis que también tenemos actividades que estamos desarrollando en temas de educación y en creación de negocio. Como os decía, EIT Manufacturing nace en el 2019 como una asociación sin ánimo de lucro. Decimos que somos un partenariado público-privado porque somos una asociación un poquito atípica. Desde el punto de vista de la gobernanza somos privados, pero tenemos ese acrónimo del EIT porque tenemos firmado un acuerdo marco con la Unión Europea para traccionar una parte de los fondos europeos, ¿vale? Y de ahí viene la parte pública. Tenemos esa aproximación holística que os comentaba antes del triángulo del conocimiento, del Knowledge Triangle Integration, y sobre todo que atacamos retos de alto valor, ¿vale? En el sector manufacturero. A día de hoy arrancamos en 2019 siendo 50 socios, ahora ya somos 84 para ser concretos. Core Partners, luego os comentaré qué es esto de Core Partners, y otros 80 Associated Partners, ¿vale? Son como las dos categorías, tanto estamos hablando de una asociación de más de 160 socios. Y más o menos tenemos estipulado un presupuesto aproximadamente durante los primeros 7 años de vida, desde el 2019 al 2026, de en torno a 400 millones de euros que gestionamos de los fondos europeos. Pero no nos restringimos a estos fondos. El hecho de que seamos una entidad privada nos permite también ir al Ministerio de Gobiernos Regionales o incluso financiación privada a través de inversores u otros mecanismos que se nos pueda ocurrir. No estamos casados solamente con los fondos que vienen del propio EIT. La sede de la asociación, la sede central, está en París, pero obviamente si queremos llegar a todo el marco europeo tenemos que tener desplegadas oficinas en varias implantaciones. A día de hoy somos 6 oficinas. Yo estoy ahora mismo conectándome desde San Sebastián, desde esta oficina gestionamos toda la actividad y socios de Francia, España y Portugal. Tenemos otra sede en Darmstadt, cerca de Frankfurt, para todo lo que es la Europa Central, en Viena, para lo que es la Europa del Este, en Milán, la parte sur, en Göteborg, para lo que son los países escandinavos y bálticos, y a finales del año pasado abrimos la 6ª delegación en Atenas para todo lo que es la parte sureste de los Balcanes, toda la parte que se ha ido incorporando recientemente a la Unión. Incluso hay algunos países concretos, lo que nosotros denominamos países de innovación moderada, y esos son unos indicadores que maneja Europa. Allí tenemos firmados acuerdos de colaboración con entidades locales para que lleven la representatividad de lo que es el EIT Manufacturing y poder tener un efecto tractor mucho más fuerte. Y en nuestro caso, por ejemplo, en Portugal tenemos firmado un acuerdo con una entidad en Oporto que actúa como, nos llamamos un Risk Hub. Os decía, 84 Core Partners, ¿vale? Aquí no están todos los socios, no están incorporados los associates, luego los comentaré, pero para mí, más que los nombres que figuran aquí, lo que sí que es importante resaltar es que la mitad de nuestros socios son industriales. Esta es una entidad, una asociación nacida por y para la industria. Por lo tanto, para nosotros tiene que tener un rol predominante. La industria es la que nos dice cuáles son sus retos, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí vamos adaptando los programas. Luego, los estatutos de la asociación permiten también la participación de otro tipo de entidades, que en este caso son centros tecnológicos y universidades. Nuestra asociación no permite la entrada de otras asociaciones, de clústeres, de inversores, bancos u otro tipo de entidades. Solamente industria, universidades y centros tecnológicos. Si hago la foto en lo que llamamos la región West, partido Francia, España y Portugal, más o menos supone una 1/4 parte de toda la asociación, por tanto es una de las regiones más fuertes en el sector manufacturero. De los 84 que os decía antes, 21 están aquí. Somos una asociación multisectorial, aquí tenemos socios que van desde el sector aeronáutico, ahora estamos hablando con temas de farma, incluso temas de food processing y automoción, bueno, cubrimos varios y digamos que el denominador es transformación. Todo lo que tenga que ver con transformación, con procesado, eso es a lo que nos dedicamos. Esta es la foto que os decía de los core y luego también de los 80 que os comentaba antes, un 20 entidades asociadas también están integradas en esos 3 países, ¿vale? Y aquí veis algunos nombres como Valeo, Safran, en el caso de Francia tenemos un desigual, sector textil, Solmod en Barcelona, bueno, tenemos, como podéis ver, varias empresas y
Eso sí, cuando hablo de industria no me refiero solo a los grandes. Aquí nosotros también tenemos pymes que son asociadas a nuestra asociación. Y finalmente tenemos un tercer nivel de participación con nosotros, que son los network partners. Y ahí es el rol, por ejemplo, de Nexio, que son aquellas entidades que sin ser propietarias de la asociación ni beneficiarias directamente de nuestros programas, sí nos ayudan a captar o poder llegar a estos industriales, a estos centros tecnológicos y universidades que os decía antes, para podernos nutrir y generar mayor impacto. Os contaba que desde el 1 de enero de este año hemos abierto la forma de participación con EITE Manufacturing. Hasta ahora solamente teníamos Core Partners, ahora ya hablamos de Core Partners y Associate Partners. La diferencia está en que los Core Partners, si bien es cierto que pueden participar en la gobernanza, están en la Asamblea General y pueden participar en el Consejo de Administración de EITE Manufacturing. Otra gran diferencia es que pueden aportar entidades afiliadas, ¿no? Eso, por ejemplo, es el caso de los grandes grupos industriales, donde pues, bueno, puedes tener diferentes CIF y todos entran bajo un único paraguas, que es la empresa madre, y todos pueden beneficiarse de nuestros programas. Cosa que los associated pueden estar en la General Assembly, pero no tienen derecho de voto, no pueden participar en lo que es el Consejo de Administración, y no pueden aportar terceros, solamente la empresa madre es la única que les beneficiaría. Y luego tenemos una serie de servicios que vamos desarrollando que también pues, hay una diferencia en el precio entre unos y otros. Los network partners, ya os he dicho, son entidades al final con las que tenemos firmados acuerdos de colaboración, pero no participan directamente en las convocatorias o en los proyectos. Y luego hay simplemente externos. Esto es una repetición de lo que os decía, en los cores. Aquí veréis que hay algunas cosas, por ejemplo, hace un mes aproximadamente organizamos un matchmaking donde reunimos a todos los cores, esos 84, les juntamos en Milán, les organizamos reuniones bilaterales para que de allí surgiesen proyectos que aplican a nuestro proyecto de innovación. Entonces damos ese valor añadido, ese servicio a nuestros socios, ¿vale? Si bien es cierto que las convocatorias no están restringidas solamente a los socios, como luego os contará mi compañera Teresa. Luego hay algunas herramientas que hemos estado desarrollando, como es Ágora, que también Teresa os comentará, que es nuestra plataforma de innovación abierta, o Skills.move, que es nuestra plataforma de formación en línea. Entonces, los core partners tienen acceso a estas plataformas sin coste adicional. Los associates tienen un coste reducido, pero tiene un coste para poderse beneficiar de todo esto, ¿vale? Esto es simplemente los fees, según fueron aprobados en la Asamblea General para este año 2023. Esto los vamos revisando, obviamente va en función del tamaño de las empresas. Y sin más, yo creo que con esto, como una primera aproximación, para que entendáis qué es el EIT Manufacturing, porque muchas veces algunos que conocen el mundo de los KICs o de los EITs se quedan con el concepto, esto es una herramienta de financiación. No, el EIT no es una herramienta de financiación, el EIT es una comunidad, es una asociación que lo que quiere es realmente esa misión que os comentaba al principio, de hacer que Europa vuelva a ser el líder de innovación en el sector manufacturero mundial, y simplemente las convocatorias son para nosotros herramientas para ir más rápido por este objetivo, ¿vale? Pero quedaros con eso, por favor. No somos un organismo de financiación, sino que buscamos ir un paso más lejos. Y sin más, cedo la palabra a Teresa para que nos vaya contando la... Gracias, Tony. Bueno, pues ahora me presento yo. Soy Teresa Hernández, soy Innovation Manager en la región West. Y principalmente mi rol es el de apoyar y acompañar a proyectos de innovación que seleccionamos en nuestra call, y ahora hablaremos un poquito más adelante de la call, a lo largo del año, pues para que cumplan sus objetivos. Siguiente slide, por favor, Tony. Quiero hablaros un poco sobre la visión que tenemos de la innovación a día de hoy en EITE Manufacturing. Y nuestra misión es apoyar a organizaciones europeas en el ámbito del manufacturing para algo muy importante, que es la comercialización de proyectos innovadores. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que hay una gran dificultad en ese salto entre el desarrollo del proyecto y la comercialización y escalado. Entonces, nos hemos enfocado principalmente en ese gap,
en ese espacio que creemos que no está cubierto. Entonces, nuestro foco y las acciones que realizamos están vinculadas a apoyar en la comercialización principalmente. Por eso, de toda esta frase, la palabra más relevante es comercialización. Siguiente slide, por favor. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo hacemos de varias maneras, ¿no? Una es a través de la facilitación de la creación de conexiones entre los diferentes partners o miembros de la asociación y diferentes stakeholders para la creación de consorcios que ayuden a esa comercialización. También, como tenemos como os comentaba Tony, ¿no? Tenemos ese gran grupo de empresas industriales que trabajan con nosotros o que están asociados a nuestra entidad, creemos que ahí tenemos una herramienta muy buena para que esas innovaciones den los primeros pasos en el mercado y puedan ser adoptadas. Entonces nos enfocamos mucho en ese momento en el que una innovación está preparada para dar ese salto al mercado y algunas empresas pueden adoptarla y experimentar con ella, testear con ella para ver si realmente se adapta a las necesidades de la industria. Y por último, tenemos un foco muy importante en el impacto y el impacto en el triple bottom line, es decir, en People, Profit and Planet. Nos enfocamos mucho a apoyar a proyectos que están relacionados con el medio ambiente, el impacto social y la sostenibilidad financiera. Siguiente slide. Para ello desarrollamos algunos proyectos, entre ellos, como comentaba previamente Tony, pues tenemos una red social que se llama Ágora, que es una plataforma de innovación abierta. ¿Qué significa esto? Pues que es un lugar de encuentro para todas aquellas personas interesadas en el manufacturing y en este lugar de encuentro pues ocurren muchas cosas. Hay áreas donde se tratan pues, las diferentes calls que lanzamos desde IT Manufacturing, hay áreas en las que se habla de sostenibilidad, hay áreas en las que se habla del apoyo a startups o qué startups estamos apoyando, es decir, es un entorno en el que se pueden encontrar contenidos y conexiones de calidad relativas a la fabricación o al manufacturing. Os he dejado un QR, como veréis abajo, que si queréis ahora podéis sacar vuestro móvil directamente, enfocáis a ese QR y tendréis acceso a la plataforma. Tendréis que rellenar una serie de datos y solicitar que se os apruebe la solicitud. Por favor, no utilicéis una cuenta Gmail ni nada por el estilo, pero necesitamos cuentas de empresa. ¿Vale? Y que sepáis que ya hay más de 2.000 usuarios en esta plataforma y que tendréis acceso a un montón de contenido que es muy interesante relativo a tendencias en la industria, a startups, a actividades y a convocatorias que vamos lanzando. Así que os invito a que os unáis. Siguiente slide. Bueno, también hacemos un trabajo de visión a futuro, porque creemos que para cambiar las cosas y mejorar las cosas hay que saber hacia dónde queremos ir. Entonces, en estos últimos años en estos 2 últimos años hemos creado 2 papers, uno que funciona como faro o guía, ¿no? Ese faro o guía es dónde queremos llegar en 2030 en manufacturing. Y se llama Fixing Our Future y es una visión accionable e inclusiva de manufacturing en 2030 en Europa. Son 4 historias muy interesantes que os recomiendo que leáis. Y luego el año pasado hemos creado lo que llamamos el New Manufacturing System, que sería un roadmap que nos permitiría alcanzar la visión que definimos con Fixing Our Future. Al igual que previamente, os he dejado un QR también en esta presentación, en la que si utilizáis vuestro móvil y lo pincháis, llegaréis a una página web donde podéis encontrar ambos papers. Siguiente slide, por favor. Y ahora voy a hablar quizá a lo mejor de lo más esperado, el tema más esperado relativo a innovación, y es que pues recientemente no, ya el 18 de abril abrimos nuestra primera Call for Proposals de 2024.
el plazo para presentar propuestas se termina el 19 de junio de 2023 y el foco específico de esta convocatoria es económico, social y medioambiental. Ya veréis un poco, os hablaré un poco de los topics que hemos elegido un poquito más adelante. Pero una información relevante. Tenemos 3 topics o 3 temas relevantes y todos están relacionados con sostenibilidad o con tener impacto. La duración de los proyectos puede ser de 1 o 2 años. Si son proyectos de 1 año, esperamos que se presenten proyectos en los que el nivel de la tecnología sea mayor o igual de 7, TRL se llama, TRL significa Technology Readiness Level, y bueno, pues es una escala que si buscáis en internet podréis ver el significado, y buscamos tecnologías que estén al menos en ese nivel de madurez para proyectos de 1 año. Si los proyectos son de 2 años, buscamos TRLs mayores de 6. Es muy importante que sepáis que los proyectos o las propuestas que esperamos que alcancen un TRL 8 o mayor al final de la duración del proyecto, ya sea 1 año o 2 años. Para proyectos de 1 año, la financiación o la inversión máxima que nosotros hacemos es de 600.000 euros con una cofinanciación del 70% y para 2 años es de 800.000 euros con una coinversión del 60%. Es decir, si un proyecto dura 1 año, nosotros os ofrecemos una inversión de 600.000 euros y vosotros tendríais que poner 180.000, el resto del consorcio en total. Y en 24 pues habría que hacer la misma regla de 3. Esperamos que todos los proyectos se comercialicen, y por eso, y volvemos a esa palabra que os comentaba al principio, comercialización, como tarde 6 meses después de terminar el proyecto, y esto se demuestra con una factura, y esa factura tiene que ser de al menos 10.000 euros en ingresos. Tenemos un modelo de sostenibilidad financiera del que hablaremos un poquito más adelante, y bueno, pues para presentar una propuesta a nuestra convocatoria pues hay un sistema que se llama Plaza, tendréis que rellenar un formulario en ese sistema y aportar también lo que llamamos el Business Owner Deck y un diagrama Gantt. Los temas de esta convocatoria son 3. El primero tiene que ver con optimización de la producción y el aumentar la eficiencia de los recursos a través de soluciones digitales, o sea, tiene mucho que ver con optimización de la producción y digitalización. Y nos enfocamos en 2 áreas específicas dentro de este tema. Uno es Digital Twins e inteligencia artificial, y el otro eficiencia energética, ¿vale? O sea, digamos que dentro del topic 1 hay 2 subtopics. En el topic 2 buscamos todo lo que esté relacionado con hacerle una vida más agradable a las personas que trabajan en manufacturing. Todo este concepto de human-centric manufacturing, es decir, cómo conseguimos mejorar el bienestar de las personas que trabajan en este entorno. Y en el tercer tópico, el tercer tema, nos centramos en la parte de sostenibilidad medioambiental. Y los ejes principales es reciclado o disminución de uso de materiales y negocios circulares escalables, ¿vale? Si leéis las guidelines, hay unas guidelines publicadas en nuestra web, os dejaré el link al final de la presentación. Tenéis esto mucho más descrito y si queréis profundizar un poquito más, podemos hablarlo en el turno de preguntas. Siguiente. Esto es muy importante. Las propuestas no las presenta una única entidad, sino que las presentan un conjunto de entidades, ¿vale? Y a este conjunto de entidades los llamamos consorcios. Estos consorcios tienen que cumplir una serie de características y estas son las más importantes. Por lo menos 3 organizaciones, mínimo número, y tienen que pertenecer a
dos CLCs. Y voy a explicar esto de los dos CLCs porque a veces lleva a confusión, porque es un poco nuestra terminología. CLC significa Colocation Center. Y Tony os explicaba antes que tenemos unos headquarters en París y tenemos varias oficinas distribuidas por Europa. Cada oficina cubre una serie de países o se responsabiliza de una serie de países. Nosotros somos el CLC West y nos responsabilizamos de España, Francia y Portugal. Y hay otros CLCs como South, East, North, Central, que se encargan de cubrir otras áreas. Y los consorcios tienen que estar formados por organizaciones que estén en países de dos CLCs diferentes, ¿vale? Es decir, no sería válido un consorcio que tuviese dos empresas francesas, una española y una portuguesa, ¿vale? Tendríamos que tener un italiano, un alemán, una empresa alemana o así. Y luego, desde el punto de vista de roles, hay tres roles muy importantes en el consorcio. Uno es el lead partner, que sería como el project manager. Sería el responsable de toda la gestión de proyecto y tiene que estar identificado como tal en el consorcio. Es un rol en el que la principal responsabilidad es esa gestión de proyecto, de asegurar que todo vaya bien, de interaccionar con nosotros, suelen ser el single point of contact, suelen hacernos todas las preguntas relacionadas con un poco todo, ¿no? La evolución del proyecto. Luego tiene que haber dos end users. Estos son dos organizaciones, generalmente industrial partners o partners industriales, que reciben la tecnología y la prueban en un entorno real. Entonces, estos dos end users deberían ser, pues, no sé, un Volvo, un Whirlpool, un Tanals, una empresa industrial que recibe esa tecnología y experimenta en una de sus fábricas. Y luego hay otro rol que este es quizá el más importante de todos, porque volviendo al principio, nuestro foco es la comercialización, que es el de business owner. Es decir, una persona que se responsabiliza de la comercialización de los resultados. En general suele ser o una startup o, como en el caso de una propuesta que estaba comentando hoy con uno de nuestros partners, puede ser una unidad de negocio de un partner industrial también. Siguiente slide. Es muy importante saber cuáles son los elementos que vamos a utilizar para medir el éxito o fracaso de las propuestas. Hay uno que es indiscutible, que es la comercialización. Es decir, tenemos un Key Performance Indicator, un indicador del performance del proyecto, que se llama innovaciones lanzadas al mercado, con una venta de al menos 10.000 euros documentada. Es decir, esto es obligatorio, digamos, ponerlo en propuesta y hacer todo lo posible por conseguirlo, como os comentaba antes, como muy tarde, 6 meses después del final del proyecto, ¿vale? Hay otros, pero bueno, no voy a entrar en estos detalles porque está todo en la convocatoria. Y obviamente estamos buscando propuestas con un alto nivel de potencial en innovación, ¿no? Entonces, para nosotros este tipo de propuestas tienen que tener muy claramente identificado un mercado, ¿vale? ¿Dónde van a vender? ¿Qué es lo que van a vender? ¿A quién se lo van a vender? Que sean soluciones que se puedan adaptar a diferentes usuarios finales, es decir, que no sea una solución única y exclusiva para una empresa determinada, sino que pueda aplicarse en muchas empresas. A eso lo llamamos escalabilidad. Y que, bueno, pues que esté liderado todo esto por una persona que sea un business owner que tenga cierto track record, es decir, que ya haya intentado lanzar al mercado previamente otro tipo de iniciativas. Y como os comentaba antes, pues hay un mecanismo que llamamos de sostenibilidad financiera. La razón de existir de este mecanismo es que, como comentaba Tony, nosotros tenemos un límite de financiación. En 7 años, 400 millones de euros. Entonces, ese límite de financiación, digamos que creemos que no es suficiente para seguir impulsando y para conseguir nuestra misión. Por lo cual, tenemos que tener un modelo
a través del cual aquellos proyectos que tienen un cierto éxito puedan colaborar a que otros pues, se puedan financiar y se pueda invertir en otros proyectos. Esto lo llamamos el mecanismo de sostenibilidad financiera, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que todas las actividades que se desarrollen seleccionadas a partir de la Call for Proposals 2024 esperamos que tengan un retorno de cara a EIT Manufacturing. Y ese retorno, podéis leer esto luego con más detalle, pero explicado de una manera muy sencilla, es una parte fija y una parte variable. La parte fija se calcula en base a vuestras proyecciones de ingresos y es un pequeño porcentaje, y la parte variable en función del éxito que tengáis a la hora de comercializar la solución, ¿vale? Todo esto está muy explicado en las guidelines también y, bueno, pues si tenéis dudas al respecto puedo también entrar en detalle, pero no creo que merezca la pena. Siguiente slide. Y bueno, ahora solo comentaros pues algunos errores que suelen cometer algunas veces o que hemos visto en otras propuestas, en otras convocatorias, ¿no? Por ejemplo, pues que no esté muy claro qué es lo que se quiere vender o no se sepa o no se tenga identificado el producto, si es un producto, si es un servicio, que no se sepa a quién se le quiere vender, quiénes son los targets, que no se sepa muy bien cuál sea el impacto esperado o qué va a salir de ese proyecto, que no haya un plan de comercialización que sea convincente o que el business owner pues no tenga un track record que sea adecuado o que no ni siquiera se presente, ¿no? Y si no me equivoco, aquí os dejo unos links que son importantes al respecto de la Call 2024. El primero es donde encontraréis todos los Q&A y vídeos sobre cómo presentarse, cómo acceder al sistema, las guidelines, o sea, todo lo importante está en ese primer link. Luego, si todavía no sois partners de IT Manufacturing y queréis presentaros, es importante que os registréis previamente. Y luego pues tenéis un link directo a la Submission Tool y un lugar donde podréis encontrar preguntas y respuestas. Y para ello, para preguntar, pues podéis acceder a este link que pone Share-EU1, que es un formulario y aquí tendréis un ticket de apoyo que os saldrá automáticamente. Nada, muchas gracias. De momento, pues esta es mi parte. Si tenéis alguna pregunta, podemos contestar ahora o podemos contestar al final. Gracias, Teresa. Mientras dejamos, creo que Sandra ya ha comentado al principio que hay un chat box donde podéis depositar vuestras preguntas. No hace falta que esperéis al final. Creo que hay algunos mensajes que son importantes recalcar. Esta es una convocatoria, os comentaba, específicamente el sector en ese pilar de innovación, ¿vale? Como ya hemos repetido, y además Teresa creo que lo ha recalcado ya bastantes veces, para nosotros innovación es llevar tecnología al mercado, por lo tanto esa parte de comercialización es fundamental. Entonces, nosotros subimos bastante del concepto ayuda, nosotros esto lo vemos más como inversión, ¿vale? De ahí vienen todos estos mecanismos que os estaba comentando Teresa. Ese es un punto. Segundo punto que también es importante es el concepto de consorcio, ¿no? Os decía al principio de todo que nosotros nacemos con esa voluntad de crear un ecosistema, ¿vale? Nosotros creemos que una empresa por sí sola no es capaz de poder desarrollar todo, la tecnología, validarla, no es posible. O sea, tienes que unirte a los diferentes agentes, que hay muchos además dentro de Europa, y muy buenos, por cierto, y que solamente trabajando de una forma conjunta es como podemos llegar a realmente validar esas tecnologías. Ese es el foco de este programa que tenemos lanzado.
No sé si ha entrado, Sandra, por favor, interrúmpeme, si ha entrado alguna pregunta. Te interrumpo, Toni. Tenemos una pregunta vinculada al consorcio, Teresa y Antonio. Un escenario en que tengamos un proveedor de tecnología que esté desarrollando una solución innovadora, podría formar consorcio con dos potenciales empresas que adopten esa tecnología y que actúen como use cases. Esto sería un consorcio válido, un proveedor tecnológico más dos potenciales clientes. Sí, no veo ninguna limitación. En general lo que suele ocurrir es que, y esto es una recomendación, digamos el sistema más pequeño en cuanto a consorcios que nos encontramos suele ser el proveedor de tecnología, los dos end users, pero siempre apoyados por un centro de investigación o universidad. ¿Por qué? Porque a veces es necesario desarrollar parte de la tecnología y se pueden apoyar en un centro tecnológico, en una universidad, para ser más rápidos y tener más, digamos, más agilidad a la hora de... Y también es verdad porque si el centro tecnológico se encarga de la gestión del proyecto, perdón, el proveedor tecnológico se encarga de la gestión del proyecto, le desenfoca un poco de su rol, del que debería ser su rol de business owner. Entonces nos gusta tener separados ese rol en dos agentes distintos. Vale. O sea, el líder por un lado y el business owner por el otro. Vale, perfecto. Y nos preguntan también, a ver si podéis recordar cómo se justifica el tema de la financial sustainability una vez se ha cerrado el proyecto, las ventas una vez terminado el proyecto. Sí, por el momento lo que estamos haciendo es requerimos una prueba en forma de un recibo o de recibos o de varios recibos. Vale, perfecto. ¿Hay limitaciones de CNAE, Teresa, para la convocatoria? De CNAE, no. De actividad de la empresa. Si solo pueden presentarse empresas con CNAEs productivos o tenéis algún tipo de limitación, ninguna. No. Esta ayuda se circunscribe dentro de los programas del Horizon Europe. O sea, lo que aplica son las restricciones propias del programa marco europeo en cuanto que determina pues, qué países pueden ser beneficiarios, los mismos que en el Horizon Europe, qué gastos son elegibles, incluso amortizaciones, bueno, pues, la elegibilidad de los gastos son exactamente las mismas que el programa marco. Al final, bueno, hay que entenderlo como un apéndice del programa marco europeo, del Horizon Europe. Vale, si la solución es un desarrollo digital y no hay hardware, en ese caso, ¿tenéis alguna recomendación para la parte de comercialización o alguna restricción específica a tener en cuenta? No, absolutamente ninguna. De hecho, muchos de nuestros proyectos, el resultado es un software. Uno de nuestros proyectos, digamos, más exitoso y bandera, el proyecto se llamó Soft Dream en su momento. Fue un proyecto que apoyamos en 2020 y en 2021. A partir de este proyecto surgió una startup que se llama Adaxis y ellos han desarrollado un software para transformar brazos robóticos en impresoras 3D. Entonces, ellos única y exclusivamente desarrollaron el software, con lo cual no es necesario. De hecho, creemos que el software es algo muy escalable y creemos que son un tipo de proyectos que nos interesa que se presente. Perfecto. ¿Tenéis plantilla para la memoria? Nos preguntan. No, no hay ninguna plantilla, pero no. Vale. Si me permites, a diferencia de los programas europeos, que normalmente sueles hacer una memoria en un Word, ¿vale? Que tiene que cubrir con unos capítulos y enviar ese Word, nosotros trabajamos directamente sobre un portal, que es el que os comentaba Teresa, de hecho creo que ha compartido el enlace, y es un portal en el que hay los diferentes apartados que hay que ir completando. Es decir, la presentación de la memoria, por decirlo de una forma, se hace completando los campos directamente en el aplicativo que nosotros tenemos. Más o menos, pero eso es
un poco orientativo, no suele ser una propuesta tan grande o tan farragosa como las tradicionales del Horizon Europe, por si alguno tiene experiencia ya con el Horizon Europe. Esto normalmente suelen ser como unas 20 páginas aproximadamente, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta eso, que no hacemos un Word o un PDF lo enviamos, sino que vamos completando una serie de campos en el aplicativo directamente. Os he dejado el link directo a toda la información. Entonces ahí podréis ver cómo acceder al sistema por si queréis echar un vistazo. Vale, yo creo que tenemos tiempo para 3 más. Mira, nos preguntan si se pueden realizar consorcios con empresas cuya sede central sea de un país distinto, pero que tengan también sede en el país donde se encuentra el principal socio. Entiendo que depende del CIF, ¿no? De la empresa. Es una pregunta compleja porque Sí, ¿qué nos referimos? ¿Fuera de Europa? ¿Fuera de...? Claro, todo esto es, como comentaba Tony, exactamente las mismas reglas que en el Horizon Europe. Nosotros podemos, o sea, incluso pueden participar empresas de Sudáfrica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que esto es algo que he descubierto recientemente. Lo importante es que se cumplan las normas del Horizon Europe. Y a estas normas pues van evolucionando con el tiempo dependiendo de las relaciones políticas con unos países y otros. Dentro de la Unión Europea, pues todos los países bienvenidos, y es verdad que sí que tenemos unas limitaciones en cuanto a región que tienen que ver con esta norma de los 2 CLCs. Buscamos consorcios que cubran diferentes regiones de Europa. ¿Por qué? Porque creemos que si estamos hablando de comercialización, el siguiente paso es internacionalización, y ya el tener esos contactos hechos en otros entornos europeos facilita esa internacionalización. Facilitaría en el futuro esa internacionalización. Te diría que con el tema de grupos, porque esto además en el sector industrial es muy habitual, ¿no? Que tú puedes tener una fábrica pues, en Europa del Este, la central igual la tienes en Francia y luego tienes alguna otra aquí en España, ¿no? Nosotros decimos que el que tiene que figurar es el que hace el trabajo. ¿Por qué? Porque luego hay un descargo de gastos, y esos descargos son auditables. Es decir, la propia agencia manda un auditor y va a auditar. Entonces, simplemente vayamos a utilizar los CIFs o las entidades jurídicas que realmente van a realizar el trabajo. Vale. Después un tema vinculado a si tienen que ser partners de Leite Manufacturing o no. Preguntan si el centro tecnológico o la universidad española con la que se colabora, si tiene que ser ya un socio de Leite Manufacturing. No, o sea, el ser socio no es una condición de elegibilidad para participar en el consorcio. La diferencia para nosotros es que desde las oficinas nosotros solamente damos servicio o apoyo en la preparación de propuesta o en el montar el consorcio o en resolver dudas. Solamente damos soporte a aquellos que son socios, que por eso nos pagan el annual fee, ¿no? Pero los participantes en la convocatoria no tienen por qué ser socios, ni tanto la industria, centros tecnológicos como universidades. Perfecto. Y después, no sé si tenéis estimación más o menos de cuántas propuestas tenéis previsión de aprobar en esta convocatoria. Bueno, puedo dar números de convocatorias pasadas. El año pasado, en esta misma convocatoria, pues llegamos a las 130, creo, aproximadamente. Propuestas aprobadas, ¿eh? ¿Entiendo, Teresa? 130 no, propuestas. aprobadas no, recibidas. Aprobadas, pues en torno al final, anualmente tenemos unos 25 proyectos. 25. Perfecto. Y sí que nos decían si estaría abierto hasta que se agote el presupuesto. Entiendo que no, que esto no es una convocatoria no competitiva, sino que valoráis los proyectos de acuerdo a los criterios de puntuación y por lo tanto no hay un tema de velocidad en la presentación. Correcto. De hecho, nuestro objetivo, si el presupuesto nos lo permite, es si realmente tuviésemos si no llegásemos a cubrir el presupuesto, es muy raro que pase eso, pero si diese el caso, lanzaríamos una nueva convocatoria donde quizá los condicionantes son diferentes. Algo que hace esto diferente de cualquier otro instrumento público es que como la titularidad es privada, los socios participan en el proceso de decisión de cuáles son los topics
que hay que abordar en cada convocatoria, en función de cuáles son las necesidades reales de la industria. Eso es un modelo que es un poquito único, ¿vale? Se podría emular a un modelo de Cascade Funding, que ahora está muy de moda, y es algo parecido. Entonces, bueno, nosotros resolvemos la convocatoria, que se abre y se cierra tal cual, se ven los proyectos aprobados, se ve en qué áreas se ha incidido más o menos de los tópicos que ha presentado Teresa, pero si luego vemos que hay un área que queda descubierta y tenemos presupuesto, igual se lanza una convocatoria específica en ese área. Si las 3 áreas han sido cubiertas, pero hay otra área adicional en el plan estratégico o en el debate que tenemos dentro de los socios que configuran el de manufacturing, que es importante, podemos lanzar una convocatoria adicional que suele ser en torno a septiembre o octubre, ¿vale? Pero eso, obviamente, ahora mismo decirlo, pues no lo sabemos porque la decisión no está tomada y porque tenemos que primero resolver la convocatoria actual y luego ya veremos. Perfecto. Tenemos 2 últimas, Antonio y Teresa, que si no sabe mal, yo creo que las leo rápido y así ya las daremos todas por respuestas. Nos preguntan si se puede crear una solución informática que se adapta a una empresa, a un end user, y después adaptar esta solución a otro end user, pero que no sea exactamente la misma, ¿no? Que haya un elemento de customización. ¿Esto sería un proyecto susceptible de ser aprobado en la convocatoria? Si me permites... Teresa, perdona. No. No, a ver, esto, lo que está comentando, esto es una solución al uso, ¿no? Esto no es un proyecto de innovación, ¿vale? Esto está prohibido, está penalizado por las propias leyes que rigen los programas de financiación pública, ¿no? No puedes financiar con dinero público el que a mí me desarrollen un llave en mano, ¿vale? La innovación, lo que nosotros perseguimos es, con el doble usuario, es esa capacidad de escalabilidad de una herramienta. Es decir, que yo tengo una herramienta, la valido, o un servicio o un producto, yo lo valido con 2 usuarios, que eso lo que hago es reducir el riesgo para su comercialización y luego ya lo llevo al mercado. Pero yo tengo un producto ya desarrollado y validado y luego lo que hago es adaptarlo, y eso es muy típico en los softwares, y lo adapto a mi empresa. No, eso no es un proyecto de innovación, eso es un llave en mano y eso pues, no puede recibir financiación pública. Correcto. ¿El consorcio tiene que estar montado en el momento de la solicitud? Entiendo que sí. Sí. Y finalmente, si haréis jornada informativa para las convocatorias 2024. Preguntan. Bueno, esta es una convocatoria, nosotros a esto le llamamos convocatoria 2024 porque los proyectos arrancan el 1 de enero del 2024, ¿vale? Si la pregunta es en el año 2024 si vamos a hacer entiendo que nos referimos a esto ya para los de 2025. Correcto, vale, sí. Nosotros siempre, pero incluso voy más allá, si en septiembre u octubre sacamos una segunda convocatoria, también haríamos InfoSessions y hablaríamos con Axio, obviamente, para organizar un evento parecido al que tenemos hoy. En cualquier caso, todas las convocatorias que van con dinero público, siempre, y por ley, tenemos que publicarlas en nuestra web. Por lo tanto, siempre cualquier convocatoria que hagamos, ahora estamos hablando de esta muy concretamente, pero si hubiese alguna otra, siempre tenemos la web actualizada con las bases de las convocatorias que tenemos en curso. Perfecto, pues yo creo que con esto habéis respondido todas las preguntas que teníamos en el chat. Si hubiera algún tema más de algún caso particular, etcétera, pues ya los pondríamos en contacto con vosotros, pero si os parece cerramos la parte de Q&A y te paso de nuevo la palabra, Antoni, para las consideraciones de la parte final que querías hacer. Vale, muchísimas gracias, Sandra. Bueno, en realidad lo que había pensado es simplemente tomar 5 minutos, pero no sé si me va a dar tiempo, ¿vale? Para reflexionar que más allá de las actividades que hacemos en innovación, también trabajamos en los otros 2 pilares que antes os comentaba, y lo voy a hacer de una manera más rápida, ¿no? Entiendo que estáis viendo la presentación. Sí, correcto. ¿Vale? Os decía, el segundo, junto con innovación, tenemos otro pilar en el que estamos trabajando, que es la de creación de negocio, y aquí básicamente nuestro rol es la escalabilidad. ¿Y cómo hacemos esa escalabilidad? Ponemos en contacto a startups de base tecnológica europea con corporaciones o con pymes, ¿vale? Que quieran integrar sus tecnologías en sus procesos productivos, ¿vale? Lo mismo, tenemos el equipo distribuido a través de las 6 delegaciones y esto simplemente son las
áreas temáticas en las que hemos focalizado, pero que esas son susceptibles de ser cambiadas por nuestros propios socios, dueños de la IT Manufacturing. La primera es, nos focalizamos en startups que den solución a soluciones, sistemas de producción flexible, temas que realmente generen un impacto positivo en la huella de carbono, en temas de reducción de impacto medioambiental, startups que den soluciones digitales, ¿vale?, en lo que es la digitalización del sector manufacturero, y también, como decía antes Teresa, algo que a nosotros nos preocupa mucho, la industria 5.0, que es esa integración del trabajador, de la persona en el entorno de trabajo, ¿vale? Nosotros estructuramos como dos tipos de servicios, el que damos con nuestro equipo, el que damos directamente a las startups de base tecnológica. Estos son servicios que hacemos, que facturamos por ello, es decir, no son servicios gratuitos. Entonces, a las startups firmamos acuerdos para darles acceso a mercado y les acompañamos a través de diferentes eventos que organizamos a escala europea durante 6-12 meses. Ahí ya vamos afinando el contrato. O también les ofrecemos servicios de acceso a la financiación. Y aquí incluso nosotros mismos, como IT Manufacturing, hemos llegado a actuar como inversores. No solamente les acercamos a inversores externos, sino que nosotros mismos podemos invertir. Y luego también servicios de coaching, ¿vale? Desde el 2021, pues estos son ratios de impacto que hemos generado. Y luego tenemos la otra parte, que es los servicios que damos a las corporates, a las industrias, a las grandes industriales, que es oportunidades de coinversión. Es decir, nosotros detectamos startups de base tecnológica que son interesantes, en las que incluso, decía antes, podemos nosotros invertir, pero podemos ofrecer oportunidades de coinversión a normalmente corporaciones que están dentro de la comunidad IT Manufacturing, que son socias de la IT Manufacturing, como compensación de ese anual fee que os decía antes, ¿vale? También ofrecimos servicios a través de matchmakings para tener contactos con startups de base tecnológica que hemos hecho previamente un filtrado nosotros, que ya tienen un grado de madurez. Aquí cuando hablamos de startups, para nosotros hay que tener en cuenta que son más bien escalables, son empresas que ya están facturando, ¿vale? O sea, no estamos hablando de ese concepto de startup muy al principio. Y finalmente también damos servicios de Open Innovation, donde las corporaciones nos dan unos retos y nosotros lo que hacemos es buscar empresas de este tecnología que resuelvan esos retos, ¿no? Estos son algunos casos que ya hemos desarrollado con Stapine, con Eroski, con Buca, y este es un poco el modelo que hay por detrás. Si eres una empresa externa a IT Manufacturing, pues lo que haces es pagar pues estos fees, 15.000 pues, para un reto que nosotros quieras que te montemos y realicemos empresas que resuelvan tu reto. Y si eres socio, pues los socios tienen, si son core, tienen hasta el derecho de lanzar 2 retos por año sin ningún tipo de coste, y a partir de ahí se les cobra el 50%. Y si son asociados, tienen derecho a 2 retos, pero al 50% de descuento, ¿vale? Eso es lo que os decía de las ventajas de ser socio de IT Manufacturing. Y finalmente, la pata de educación, ¿vale? Y la educación, como os decía, nosotros la entendemos desde varias facetas. Tenemos programas formales, ¿vale? Pero eso es porque hay una etiqueta EIT para másteres y doctorados, donde hay diferentes universidades en Europa que tienen programas establecidos y que tienen ese sello. Hay que pasar por la validación y se les da el sello de EIT, Master Program o EIT Doctoral Program, ¿vale? Esa es una parte, ¿vale? Y eso lo financiamos, los costes de esos másteres y programas de doctorado los financiamos parcialmente desde el IT Manufacturing. Luego hay los programas de upskilling y reskilling, y aquí lo mismo. Nosotros cuando tenemos la industria que nos pide, oye, necesitamos lanzar una serie de programas, lanzamos convocatorias parecidas a las que habéis visto de innovación. En este caso no tenemos ninguna abierta, esperemos poder abrir una convocatoria de programas de reskilling y upskilling a finales de año, y también en un formato de consorcio. Y finalmente, otro tema que nos preocupa mucho, que es el tema de atraer talento. El sector manufacturing está demostrado, os decía, la importancia, ¿no? El 14% del PIB, pues uno de los principales retos que tiene ahora mismo, y también vinculado a la demografía en Europa, es que se nos está acabando la ola. Es decir, en los próximos 10 años, no recordaré los ratios, pero hay una gran cantidad de profesionales que van a jubilarse y no tenemos capacidad de atraer nuevo talento al sector.
Y eso es un problema para la industria. Bueno, pues aquí tenemos una serie de actividades que estamos desarrollando también consorciadas en el que vamos buscando ese estímulo de atraer nuevos profesionales al sector o desarrollar nuevos mecanismos de actualización de las capacitaciones. Y este, por ejemplo, es un modelo de ventaja para los socios. Por ejemplo, los socios que quieran participar en píldoras formativas, este es un caso de Machine Learning de Industria 4.0, pues tienen unos descuentos con respecto a alguien que no sea socio de IT Manufacturing. O incluso, si eres socio de IT Manufacturing, puedes subir tus propios programas de formación y a través de nuestra plataforma y buscamos una solución win-win. Y ya sin esto, porque veo que ya me he comido el tiempo, solamente voy a lanzar un último mensaje y esto es el Deep Tech Talent Initiative. Esto viene de la Agenda Europea de Innovación que se aprobó en julio del año pasado. Lo que persigue es esa capacitación de hasta 1 millón de personas, ¿vale?, en lo que se llama los Deep Tech. Luego aquí hay una serie de definiciones. Bueno, pues este programa que ha puesto en marcha la Comisión Europea, bueno, estamos ahora mismo coordinando desde el IT Manufacturing a escala de toda Europa y además que la persona que gestiona el proyecto tenemos la gran suerte de tenerla aquí con nosotros en San Sebastián, ¿vale? Entonces, bueno, hay también una serie de convocatorias respecto al Deep Tech Talent Initiative, que además ya sabéis que estamos este año precisamente el año del Deep Tech en Europa. Y con esto termino ya la presentación, Sandra, y aunque me haya extendido el tiempo y te cedo la palabra. Gracias. No hay ningún problema, yo seré muy breve. Solo agradeceros muchísimo a Teresa y a ti participar en esta jornada, dar toda la información y estar a disposición de les empreses para cualquier consulta posterior. Recordaros a tots els assistents, donar-vos gràcies també per ser presents avui i recordar-vos que addicionalment als serveis que pot oferir IT Manufacturing, en cas que necessiteu dur a terme cerques de socis a nivell internacional, podeu comptar amb la xarxa d'oficines d'Acció, tenim més de 40 oficines arreu del món, i amb la xarxa en la que participem també molt activament des de Catalunya, que és la xarxa de la Enterprise Europe Network. Aleshores, podem donar suport per qualsevol cerca de soci que heu de fer vinculat en aquesta convocatòria o a qualsevol altra. Esperem que sorgeixin propostes d'innovació interessants fruit d'aquesta convocatòria i qualsevol cosa que necessiteu en aquest sentit, doncs ens podeu contactar a industria40.acció@gencat.cat. Moltes gràcies a tots i molt bona tarda.